Bienvenidos, bienvenidas a Media 20.1. Hay un dato, para empezar, contundente. Más de 13,000 anuncios, escuche usted, 13,000 anuncios de bebidas azucaradas, pastelitos, botanas, dulces, chocolates, en fin, se transmiten al año en los programas y horarios que más ven las niñas y los niños en la televisión mexicana, sobre todo en los principales canales. La cifra aumenta a casi 16,000 anuncios si se toma en consideración la publicidad de alimentos y bebidas que, si bien cumplen, así lo dicen los expertos, con los criterios nutrimentales, son fuente importante de azúcares como los néctares, yogurts y cereales de caja. Este fenómeno publicitario, por supuesto que es no solo de la televisión, sino que se extiende a las nuevas plataformas, a YouTube, a las redes sociales, a estas plataformas en las cuales las niñas y los niños también tienen un acceso permanente, sobre todo ahora que se ha expandido el uso del teléfono celular. Se construye así, y así lo dice el Poder del Consumidor, un ambiente obesogénico que poco ayuda a esta política pública para abatir el enorme problema que tenemos de la obesidad en México y que en el caso de los niños pues es tan grave que 1 de cada 3 niñas y niños pues tiene sobrepeso u obesidad en nuestro país. Así es de que estamos en una situación muy delicada. Si a esto se aúna lo que ha ocurrido con una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que el etiquetado que tenemos para identificar, usted sabe, todos los índices de calorías y demás de los productos que consumimos en las tiendas pues departamentales, el problema es mayúsculo porque no es una información clara y esto poco contribuye a esta política pública. De eso queremos platicar con Alejandro Calvillo. Él es director de El Poder del Consumidor. Y para ponernos en un contexto todavía mucho mayor, le invito a ver este reportaje que nos preparó Paulina Gómez. Desde 1975, la obesidad mundial se ha triplicado atacando a personas sin importar su nivel económico, en zonas de altos y bajos recursos, rurales y urbanas. Actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. Este problema se presenta desde la etapa preescolar y la adolescencia. Un verdadero reto para el país ha sido mantener y difundir el tema de la buena nutrición, pues este problema se ve desde las escuelas a donde asisten los niños y adolescentes. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición afirman que 1 de cada 3 adolescentes entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Las escuelas en México por mucho tiempo no contaron con un sistema apegado a difundir una dieta balanceada y con nutrientes para los niños y adolescentes, siendo un punto importante en su desarrollo diario. La dieta que aplican estas instituciones son basadas en azúcares y grasas, además de alimentos procesados. Actualmente existe una regulación sobre la venta de comida en las escuelas. Esta obliga a que tanto escuelas públicas como privadas prohíban la venta de comida chatarra, además de contar con un lineamiento de alimentos permitidos y no permitidos, ya que es su obligación promover una buena alimentación que beneficie a la salud y nutrición de los niños y niñas. Otro de los puntos clave para mejorar la nutrición en las escuelas es no permitir la publicidad de alimentos y bebidas ultraprocesados al interior de ella. Esta problemática también se presenta en casa y en la calle. Los niños, niñas y adolescentes, al consumir muchas horas de televisión a la semana, están expuestos también al poder de la publicidad en el sector alimenticio, un bombardeo constante de productos no saludables y que están al alcance de ellos. Y es que esto se convierte en una barrera frente a las políticas y regulaciones que no surgen efecto en el hogar, en las redes sociales, en el transporte público y en espacios infantiles. Finalmente, la obesidad y sobrepeso causan un daño severo a la salud, principalmente provocando enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos cánceres. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir menos cantidad de grasas y azúcares, aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Esto, junto a una actividad física constante, ayudará a mantenerse saludable y con una buena calidad de vida. Gracias por estar en Media 20.1 y como le comentaba, nos acompaña Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Al contrario, pues es un tema realmente muy delicado.
Una pregunta que siempre nos hacemos quienes estudiamos comunicación, pero también las audiencias es, ¿qué tanto los medios de comunicación y en particular la televisión logran influir en las audiencias para la toma de decisiones y por qué organizaciones como la que tú encabezas dicen que pues, este factor contribuye a que tengamos el gran problema de obesidad en nuestro país? Sí, más o menos desde 1994 la Organización Mundial de la Salud hace una estrategia global sobre, le llaman régimen alimentario, actividad física y salud. Y el centro de esta estrategia global es enfrentar una epidemia que ya estaba creciendo de obesidad y identifican qué tipo de políticas se tienen que hacer para cambiar la cuestión ambiental. Es decir, para entender que el tema de la obesidad y la mala alimentación no es individual, no es un problema de malas decisiones de las personas, es un problema ambiental, es un ambiente obesogénico, es un ambiente que promueve la obesidad. Se puede poner un ejemplo, por ejemplo, los japoneses que tienen niveles muy bajos de sobrepeso y obesidad entre los países desarrollados, los que emigran a vivir a los Estados Unidos y no viven en una colonia de origen japonés, ¿no?, desarrollan los mismos niveles de sobrepeso y obesidad que los estadounidenses, ¿no? Entonces tú cambias de ambiente y si el ambiente es una alta publicidad de comida chatarra, se vive en desiertos alimentarios que le llaman así, a donde no hay frutas y verduras, sino lo que tienes son Oxxos, ¿no?, y este tipo de tiendas, ¿no?, y todo lo que tienes es comida chatarra. Si va tu niño a la escuela y en la escuela lo que hay es comida chatarra y no hay información, ¿no?, del daño que genera eso, pues vas a acabar comiendo esto, porque además están diseñados para que sean hiperpalatables, tienen colorantes artificiales, saborizantes artificiales que están dirigidos a que casi sean adictivos porque tienen mucho azúcar. Entonces, en esto juega un papel fundamental, ¿no?, la publicidad. Y esa publicidad, pues, en un primer momento en televisión muy fuerte, porque todavía sigue siendo uno de los elementos principales de transmisión de publicidad, pues impacta muy fuerte y especialmente en los niños, que los niños no distinguen hasta cierta edad cuál es el propósito de una publicidad, ¿no? Incluso en los adolescentes, ¿no? En los adolescentes se maneja una publicidad que te hace sentir como adolescente que si no compras el producto y no lo adquieres, no eres... Es algo de estatus, ¿no? En inglés yo no sé cómo se puede, de ser cool, ajá, ¿no? de ser estar, cool, claro. Estar a la moda, ¿no? Ser esto. O sea, por ejemplo, Rufles. Sí. Rufles tiene una publicidad sexista totalmente, con unas mujeres muy sensuales y entonces el dinero que tienen estas corporaciones es inmenso. Es inmenso. Entonces, la publicidad está profundamente diseñada a nivel de neuromarketing, a nivel de estudios etnológicos, ¿no? O sea, y son cientos y miles de millones lo que se gasta en publicidad. Sí, veíamos en el reportaje que es justo un factor que incide en el consumo de este tipo de productos. Pero nosotros tuvimos, Alejandro, una serie de lineamientos dentro de una política importante que se pretendió hacer en el sexenio anterior, o desde hace 2 sexenios, y que buscaba achicar, ¿no?, los horarios para la transmisión de este tipo de publicidad, pero todo a la larga resultó ser un fracaso o un engaño. ¿Tú cómo lo dirías? Mira, podemos ir a la administración anterior, con Peña Nieto. En 2013 se presenta la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y ahí se establece que se va a controlar la publicidad dirigida a niños de alimentos que no son saludables. Y esto se lo pasan a la COFEPRIS de Miquel Arriola, que ahora Miquel Arriola opina sobre las políticas de salud pública, ¿no? Sí, Habría que ver qué hizo él. Se le pasa ahí y él nunca convoca a los Institutos Nacionales de Salud, y especialmente Salud Pública, que era el que había hecho los estudios sobre publicidad, sino que hace la regulación con la industria. Nosotros le preguntamos a COFEPRIS, a ver, dinos quién conformó el grupo de trabajo, y nos dice, no hubo grupo de trabajo, lo hizo con la industria. Entonces, ¿qué significa eso? Pues los criterios nutrimentales para decir qué no se podía publicitar y qué sí son muy laxos. Entonces se puede publicitar néctares y porquerías de estas, ¿no? Y lo otro es, los horarios son muy... la regulación era 2:30, 7:30, ¿no? Nada más en los programas para niños. Exactamente, ¿no? que no cubrían ni las telenovelas, ni
otro tipo, pues, No, los concursos, los ¿no? concursos, que eran lo que más veían los niños, y lo sabían ellos. Paradójicamente. Lo saben, porque la industria tiene exactamente pues, todos los ratings de niños, ¿no? Y después los niños lo que más ven, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, es de 8 a 10 de la noche. Y no solamente que eso. son los horarios para adolescentes y adultos o adultos, Sí, no, donde pero- sí se puede transmitir todo ese tipo de publicidad. Sí, y también en los programas que no son para niños. Ujú. Pero entonces, ¿qué hizo después Gobernación, la industria? A través de Gobernación, movió el horario para adolescentes, Lo amplió, ¿no? ¿no? Sí, de 8, desde las 4 ya podía haber series para adolescentes. Ajá. Y entonces ya se podía meter la publicidad directamente de esos productos ahí. No importa que los niños ya empezaran a ver escenas de sexo, ¿no? Escenas de consumo Sí, de drogas. de drogas, ¿no? Violencia. Y después meten para adultos, es 8 o 9 de la noche, cuando está el pico de los niños viendo la televisión, ya puede haber series para adultos. Entonces, ese es el poder de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas y de los funcionarios que en COFEPRIS y en Secretaría de Salud y en Secretaría de Gobernación, ¿no? Le hicieron, Sí. te pusieron la bandeja, órale, hay una regulación, pero vamos, se vuelven unas farsas, unas simulaciones esas regulaciones, ¿no? Y lo que esperaríamos es que este gobierno, ¿no? Diga, si hay una Se regulación, transforme, claro. entonces aquí están las pruebas, vamos a ampliar y vamos a todos los medios además. Tenemos que hacer una pausa, Alejandro Calvillo, pero pues no se vaya porque pues ahora a ver qué sigue, ¿no? Ahora con este gobierno que ha prometido también un cambio en el diseño de políticas públicas, ojalá así sea. No se vaya. La última edición del programa La Maroma Estelar, que conducen Hernán Gómez y Carlos Vallarta en Canal 11, abrió el debate en redes sociales luego de que presentaran una parodia de la académica Denise Dresser. Con el nombre de Madame Didi, el actor Juan Lecanda y los conductores ironizaron sobre la forma de pensar y hablar de la politóloga, quien ha sido crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, se burlaron de cuando confundió al actor Richard Gere con Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hubo quienes defendieron el sketch haciendo referencia al principio derecho de la libertad de expresión. Sin embargo, en contraparte, surgieron reproches encaminados a exigir que el programa no solo haga mofa de los críticos del gobierno actual, sino también de sus defensores. La senadora Marta Tagle incluso se refirió a una degradación de los contenidos de la televisión pública. Ante todo esto, el defensor de las audiencias de Canal 11, Felipe López Veneroni, recordó que la ciudadanía puede hacer llegar sus quejas y comentarios a través de la página www.canal11.mx y apuntó también que el humor en las democracias es un signo de salud, aunque es muy fácil pasar de la sátira inteligente a la gracejada hiriente. A propósito de este tema, aprovechamos el espacio para hacerle una invitación al 30º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Dentro de las actividades de este evento se tiene planeado hacer un panel especial sobre los medios públicos. Entre los participantes están la directora del IMER, Aleida Calleja, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, y por supuesto, José Antonio Álvarez Lima, director de Canal 11, entre otros directivos de medios públicos. La fecha es el 7 de junio a las 11 horas en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. El Instituto Nacional Electoral ordenó suspender la difusión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en las 6 entidades que celebrarán elecciones este domingo, así como la promoción de las mismas en medios públicos. Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó la medida solicitada por el PAN, partido que argumentó que las mañaneras podrían incidir como propaganda en los comicios. Lo que llama la atención es que se determinó también ampliar la medida a todos los portales web y cuentas de redes sociales operadas por el gobierno federal. En la sesión pública, la consejera Pamela San Martín incluso cuestionó la posibilidad de que la aparición constante del mandatario pueda ser considerada como una sobreexposición de su imagen, lo que sienta un precedente para aquellos que consideran que las mañaneras no son propiamente un ejercicio de rendición de cuentas, sino que violan la Constitución.
América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones medidas más estrictas para Grupo Televisa con el argumento de lograr que deje de ser agente económico preponderante en el mercado de la radiodifusión. En particular, América Móvil pide que Televisa comparta su infraestructura y sus contenidos audiovisuales y que se deshaga de su proveedora de televisión satelital Sky. En su solicitud, la empresa de Slim no desaprovechó la oportunidad para señalar que, en contraparte, si se le permite a ella, obviamente América Móvil, entrar en el mercado de la televisión de paga, se podría generar más competencia y con ello mejores precios en este sector. En esta guerra de las telecomunicaciones y la radiodifusión, Telefónica y AT&T ya exigieron que la solicitud sea denegada, aludiendo a que América Móvil, que es dueña de Telmex y Telcel, ya es un agente económico con mucho poder en el mercado mexicano. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Escríbanos, coméntenos qué le parece este programa. Ya casi estamos por terminar la temporada, pero no deja de ser importante si nos da la oportunidad de tener, por supuesto, una cuarta temporada. Pero bueno, estábamos platicando, Alejandro Calvillo, antes del corte, en estos lineamientos que resultaron ser pues funcionales a la industria, quizá también porque los medios de comunicación necesitaban de esos anunciantes, que son muy poderosos, y esto se convierte en una colusión, es decir, un gobierno que supuestamente impulsa políticas públicas, pero son tan flexibles que resultan ineficaces, y medios de comunicación que quizás también podrían contribuir a batir este enorme problema de obesidad con campañas mucho más intensivas, tampoco responden, pues, que por un tema de dinero. Sí. Pero hay países que tienen estas regulaciones y en serio las tienen, ¿no? Y que tienen los horarios infantiles bien establecidos y que tienen televisión comercial. O sea, de que se puede hacer, pero los intereses siempre quieren que las cosas no se muevan para yo no moverme tampoco, porque estoy en mi zona de confort. Pero esa zona de confort se tiene que enfrentar, ¿no? Y tiene que cambiar las cosas porque hacia donde vamos es una catástrofe en términos de salud en este país. Claro, hay países incluso, tú lo has comentado, Alejandro, donde, por ejemplo, está prohibida la publicidad dirigida a niñas y niños. Sí, hay en países del norte de Europa todo tipo de publicidad, incluso de juguetes. ¿Por qué? Porque los niños, lo dice incluso la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y dice, la publicidad se aprovecha de la inexperiencia de los niños y de la credulidad de los niños. Los niños se la creen, claro, ¿no? Entonces, sí hay, incluso en la región de Quebec está prohibida todo tipo de publicidad dirigida a niños, ¿no? Obviamente entran canales, ¿no? de otras regiones en esa zona, pero ese es el principio. Hay una violación de derechos de la infancia. Incluso los lineamientos en México, que es una simulación, parten diciendo, ¿no? y reconociendo el interés superior de la infancia, ¿no? Bueno, pues ese interés superior se está violando y se está violando por intereses comerciales, y esos intereses comerciales están generando daños en la salud de los niños. Que si tú como padre de familia quieres hacer algo mejor, ¿no? Pero pues tienes la televisión y en la televisión está todo este tipo de publicidad, el niño lo demanda. O sea, yo recuerdo el caso de Chabelo, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas que Chabelo se la pasaba anunciando comida chatarra? Todo el ¿no? tiempo. Todo el tiempo. Entonces tú no podías sentarte a ver a Chabelo sin estarte metiendo toda esa chatarra encima y sin ganas de ir a la tiendita de la esquina a comprar parte de esto. No, y a los papás, las mamás, les faltaba muchísima información, que esa es parte de la labor que ustedes realizan en el Poder del Consumidor. Ahora hay un tema también muy ligado que tiene que ver con el etiquetado. Sí. Ustedes tuvieron recientemente un revés jurídico de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué consiste de entrada, digamos, en muy poco tiempo, el etiquetado? Es decir, ¿por qué es un problema? O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda, hay que poner un etiquetado en el frente del producto que sea muy clarito, y que todo el mundo entienda, porque el etiquetado de atrás de la tabla nutrimental, la lista de ingredientes, ves los ingredientes y no saben ni qué son, ¿no? Entonces, algo muy sencillo que permita al consumidor hacer elecciones más saludables. Ese es el mandato, y como parte de la política de obesidad se busca eso. Entonces, en México, cuando se ve el problema de obesidad, la industria se adelanta y en 2010, empezando por Coca-Cola, mete un etiquetado frontal que diseña Coca-Cola, ¿no? Y después en 2011 lo meten todas las empresas
grandes. Eso se evalúa por el Instituto Nacional de Salud Pública con estudiantes de nutrición y los estudiantes de nutrición no lo pueden interpretar, ¿no? Bueno, eso, la desgracia de eso es que COFEPRIS, la misma COFEPRIS de la que estamos hablando, ¿no?, de Miquel Arriola y este grupo, ¿no?, establece ese etiquetado como el etiquetado obligatorio, el que había diseñado la industria. Y entonces hay estudios, la Organización Mundial de la Salud se pone, hay cartas internas, ¿no?, y le dice, oigan, no son nuestros criterios, porque Miquel Arriola sale a decir que son los criterios de la Organización Mundial de la Salud, y están las cartas internas, claro, ¿no?, que dicen no son nuestros criterios, ¿no? Entonces hay esta rebatinga, nosotros nos vamos a un amparo, el juez que le llega, Fernando Silva, saca una sentencia y dice, ese etiquetado viola el derecho a la información, a la salud, el interés superior de la infancia, ¿no? Y COFEPRIS impugna el etiquetado y pasa al tribunal colegiado, y el tribunal dice, esto va a la Suprema Corte. Y llega ahí a la Suprema Corte, hay un primer proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco que nos da la razón a nosotros, dice el etiquetado se tiene que cambiar, pero los demás ministros votan en contra. Yo nada más te doy la imagen, que yo estaba con nuestro abogado yendo a la Suprema Corte unos días, los pasillos de la Suprema Corte estaban llenos de gente de Concamín, con México, ¿no?, de todos los sectores, y abogados de las grandes empresas, ¿no?, de Canacintra, pero sí, ¿no?, los ejércitos de cabilderos ahí. Hubo ministros que no nos recibieron a nosotros y que sí recibieron a la gente de la industria, cuando la gente de la industria no era parte, claro, en el proceso. Pues sí, son los regulados. Ellos eran los regulados, y a ellos sí los estaba recibiendo el ministro, ¿no?, Medina Mora, ¿no? O sea, sí lo estaban recibiendo a ellos, a nosotros nunca nos recibió el ministro, ¿no? Y eso es muy grave. Entonces, esto, ¿no?, lleva, votan en contra, pasa el proyecto, le llega a la nueva ministra Yasmín Esquivel, a las 3 semanas que entra presenta el proyecto. El proyecto trae una cantidad de mentiras diciendo que el etiquetado sigue las recomendaciones de la OMS, y ya salieron los representantes de la OMS, de FAO, de UNICEF, en una carta que nos envían a nosotros, dice, esos no son nuestros criterios, ese etiquetado no es entendible, ¿no? O sea, es una sentencia basada en mentiras, no es un problema de que un ministro interpretó de una manera y de la otra, no, aquí hay mentiras en la sentencia, y yo no sé cómo la van a publicar, porque ya la presentaron, ya la aprobaron, pero no sé si le van a hacer modificaciones, porque si publica la Suprema Corte de Justicia una sentencia con mentiras, ese va a ser un precedente terrible. No, bueno, y debería ser un escándalo mundial incluso. No, sí, o sea, nosotros vamos a ir a la Comisión Interamericana, ¿no?, para llevar este caso, y hay que decirlo, hay declaraciones del subsecretario de Salud y del propio secretario de Salud, de decir, vamos a cambiar ese etiquetado, del comisionado de COFEPRIS, vamos a cambiar, y este año se está revisando, se va a revisar, porque es una norma de hace 5 años y las normas se revisan cada 5 años. Entonces tenemos esperanzas de que ahí venga el cambio. ¿Ustedes confían en que se pueda llevar a cabo? Hay iniciativas, ¿no?, también en el Congreso. Hay iniciativas. Muy rápidamente, ya tenemos que ir cerrando. Sí, hay iniciativas en la Ley General de Salud donde no lo defines exactamente, queda en general, ¿no? Y está el compromiso de modificar la norma por parte de funcionarios que son funcionarios muy comprometidos y que entienden esto. Y bueno, y el partido en el poder pues también tiene mayoría en el Congreso. Uno supondría que habría una congruencia en ese terreno. Sí, hay interés, hay muchísimas iniciativas sobre etiquetado. Así es, hicieron ustedes un estudio gigantesco sobre todas las iniciativas. Sí, entonces ahorita nosotros tenemos esperanza tanto en el legislativo como en el ejecutivo. En los 30 segundos que nos quedan, Alejandro, ¿qué le recomendarías a los usuarios, a los consumidores en torno de este asunto? O sea, tanto de la publicidad como del etiquetado. Yo diría que hay que comer en base a nuestra dieta mexicana, hay que evitar los fritos, ¿no? Las cosas fritas en aceite, hay que evitarlas. Casi no se usaba el aceite, ¿no? En nuestra comida original, la entrada del aceite, principalmente el aceite vegetal, es muy reciente. Entonces, alimentos no procesados, alimentos cocinados, alimentos que no vengan de una fábrica, que fueron diseñados en un laboratorio con ingredientes artificiales, sino alimentos cocinados en casa, cocinados en la cocina de una fonda, ¿no?
y recuperar, somos un país riquísimo, la cultura culinaria, somos patrimonio de la humanidad, nuestra cocina. Entonces recuperar eso, ¿no? Un tlacoyo, por ejemplo, no hay ningún producto de Nestlé, ninguna de estas empresas que gastan millones en investigación, no hay ningún producto que tenga el precio del tlacoyo y el valor nutrimental que tiene un tlacoyo. Pues igual, todas las quesadillas que tenemos con todas las variedades hechas en comal son maravillosas, ¿no? Entonces hay que educar a nuestros hijos en eso y quitar la chatarra, porque es difícil, ¿no? Está llena de azúcar, ¿no? Y hay una tendencia natural hacia allá. Y pues se están aprovechando. Ahí es donde debemos trabajar. Híjoles, ya me abriste el apetito, ¿no? Sí, ¿por qué? Pero por el tlacoyo. Por el tlacoyo, claro. No por las azucaritas. Sí, no, claro. Por el tlacoyo. Y también hay que consumir a los medios públicos, hay que consumir y verlos de una manera crítica, que es lo que pretendemos también en este programa. No se deje influir por esta publicidad de la alimentación, chatarra. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Alejandro Calvillo, pues hasta la próxima semana.